teniendo 6 años de edad. Sin darme cuenta,
Buenas tardes, señorita Viviana, ¿cómo está? Buenas tardes, señoritas Buenas estudiantes. tardes, Miss, buenas tardes. Tardes, Miss. Hola, hola. ¿Qué pasó? Hay pocas estudiantes. Miss, buenas tardes. Hola. Tengo problemas con la señal y también estoy un poquito indispuesto hoy día. Pero vamos a ver. Esperamos un momento entonces, ¿no? Porque hay 7 personas, 8, 6 estudiantes. Esperamos un momentito.
Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Hola, hola, buenas noches. Bien, voy a hacer la presentación. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Voy a hacer la presentación del tema de hoy. Un tema muy importante. Buenas noches, Miss. Hola, ¿cómo estás? Bien. Esta semana vamos a hablar sobre la organización del aula en el nivel inicial. ¿Ya? Es muy importante para las interacciones de calidad y desarrollo, pues en la primera infancia del ciclo 2. Es importante ver la organización, ¿no? ¿Qué significa esta organización? Entonces ustedes van a tener pues este propósito de conocer y organizar los espacios de aprendizaje en el aula de educación inicial. Antes vamos a hacer un pequeño juego, ¿ya? Yo les comparto un enlace por el chat y ustedes empiezan a votar para ver e iniciar este contenido temático que es muy importante, ¿ya? Entonces ingresan al Menti. Hay 3 opciones ahí. Vayamos a ver cómo. Muy bien. Espacio seguro nos dicen. ¿Dónde se desarrollan los aprendizajes y cómo están organizados? ¿Ya? Organizados por sectores. Y a ver, vamos a ver qué opción gana, ¿no? Espacios limpios, ventilados. Espacios limpios, ventilados, va ganando. Muy bien, vamos. Organizados por sectores y carteles, va ganando. Espacios seguros. Y así vamos viendo, ¿no? Dentro de lo que es la organización, entonces, de un aula, la maestra inteligente, aquella maestra que sabe lo que es su trabajo, entonces tiene que garantizar ese espacio organizado, ¿no? Por sectores, por carteles, y por supuesto, pues que tienen que ser espacios seguros, espacios limpios, ventilados, ¿no? Muy bien. Vamos, sigan votando, vamos a continuar. Les voy a presentar un pequeño video. Un ratito. A ver, un ratito. Buenas noches, Miss. Disculpe la tardanza. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos aquí ya iniciando el contenido temático de esta semana. Por lo tanto, les voy a invitar. Me dicen si se ve, ¿ya? En este video te compartimos ¿Se la ve? experiencia de una docente que asumió el reto de reorganizar su aula para No, ofrecer Miss. un mejor espacio de aprendizaje para sus niños. Al ver No, Miss, no No, parece. Miss, no se ve nada. había unos pequeños detalles, necesito como que más No se ve. Bueno, van a tener que entenderme un poquito porque aquí hay un tema de... Es mi señal también que está bastante mala. A ver, ustedes me dicen ahora. al ver el aula ya Sí, Miss. Ahora sí. por Ya. terminar. Sí, Miss. Todavía unos pequeños detalles,
Me siento como que más liberada, más libre, más tranquila, al ver que todo tiene un... En este video te compartimos la experiencia de una docente que asumió el reto de reorganizar su aula para ofrecer un mejor espacio de aprendizaje para sus estudiantes. Bueno, al ver la aula ya terminada, o por terminar, porque falta todavía algunos pequeños detalles, me siento como que más liberada, más libre, más tranquila, al ver que todo tiene un uso y está en su lugar. Así que los chicos pueden venir, se sienten mucho más, más apacible el ambiente. También yo vengo con unas energías mucho más tranquilas, con muchas ganas de poder participar con ellos, también en cada sector, en cada momento como ellos están conversando. Pues me deja la libertad de poder observar mejor cómo ellos se desenvuelven, cómo ellos socializan entre ellos, cómo participan, identificar los niños que más participan y los que necesitan apoyo, trabajar de otra manera. Veo que tengo mucha más nitidez en todo el trabajo. Porque sentía que tenía muchas cosas, muchos muebles, en mi casa eran muchos muebles. Estaba el armario, el escritorio, que ocupaba un espacio y no permitían que el niño pues, lo utilice, porque era un mueble estático para guardar cosas, más que todo mías o del aula que de ellos. Más parecía un aula de repente del profesor o del docente que un aula para ellos. De repente le fue difícil a mi auxiliar. Sí, ella tenía que convencerle a ella, porque el aula no solo es mía, es de los niños y también del auxiliar. Uno de los escritorios. Y pues ella me decía, yo me voy a sentar. Como que sentía un poco desplegada del aula, de su espacio, del espacio de ella. ¿Y dónde voy a estar yo? Y primero comienzo, le dije, yo tengo mi escritorio. También lo voy a sacar para que vea que son las dos que vamos a sacar la historia. A ella le costó un poco más. Y cada vez que sacaba algo, me decía, ¿y esto dónde va a ir? ¿Y dónde vamos a poner el armario? Y salir hacia donde está el armario. Todavía como cuesta un poco las dos. Porque eso conlleva que tengo que anticiparme ya mucho antes. Lo dejo para el día siguiente. Porque sé que como está fuera del aula, no voy a estar sacando el armario. Acostumbrarse a eso. A las dos. Lo que es el área de construcción, bloques, y también lo que son maderas, cubos de madera, algunos objetos que el niño podía construir libremente, no solo era un juguete definido que ya lo armo a robot y se acabó, no, era ya maderas donde ellos pueden trabajar y hacían sus torres, sus caminos, y ya también ellos concursan y juegan a ver quién hace la torre más alta, la torre más baja, y ya pueden participar no solo uno ni dos, sino ya entraban 5 o 6, y jugaban todos tranquilos. En experimentos en ciencia, en sobre ciencia, también hemos podido pues, trabajar con los chicos, muy bien, que pueden utilizar cada material del ministerio que nos ha dado, hemos podido trabajar con ellos, le hace un uso más seguido a ellos, ha guardado ya dentro de su tupper, afuera, sí, lo había guardado y todo lo he sacado cuando requería mi actividad, mi sesión. Ahora no, ahora ya lo puede sacar, ya lo puede jugar en las mañanas, hacer sus experimentos. Y en el área de cocina, que tenemos acá atrás, maravilladas. Y me sorprende más aún que los niños son los que están más implicados con la cocina. Más que las niñas. Los niños, al acercarse, y había un momento en que las niñas ya no querían jugar mucho ahí, se fueron a otro sector, los niños se quedaron ahí. Nos sorprendió bastante que 5 niños se quedaron y ellos hacían el papel de querer cocinar, de querer servir un platito.
participar de un juego de comedor, de juego de té entre ellos. Eso me sorprendió bastante. El otro sector es el sector de biblioteca, que tiene un costado ya mucho más amplio, ya los chicos saben que ese momento es para poder conversar, para poder contar un cuento, para poder dialogar sobre algo que nos ha pasado, una anécdota. También encontraba lenguas con rimas. Es el sector de biblioteca donde también los niños pueden ir solos e intentar abrir el libro e intentar leerlo, porque está en ello, y están mucho más motivados porque ya pueden ver todos los cuentos, lo ven ordenados y lo ven a la vista. Y los pueden ir mirando de uno en uno. Y al tener facilidad de poder sacarlo y ponerlo, es más fácil para ellos, ya lo giran más. Y en un ambiente que está mucho más amplio para ellos, no un rincón que lo tenía antes, es mucho más cómodo. Ahí tenemos el sector de juegos tranquilos, porque ahí tenía todos los juegos, tenía instrumentos, tenía Playgo, tenía todos los juegos que tenían los chicos, estaban ahí. Hasta peluches estaban ahí. Pero ya hemos podido seleccionar los juegos que sí pueden utilizar los chicos y que deberían estar en el sector. Ya pues, lo veo, es poco y necesario para ellos. No todos los que tengan, porque a veces todos te traen al comienzo de año y tenerlos todo ahí, se aglomera de cosas y el niño al final o mezcla y no sabe qué hacer y se aburre. O sea, tener solo lo necesario y ir cambiando de poco en poco es mejor para ellos. No pueden hacerlo. Ahí tenemos el sector de aseo, que también ya me liberé de algo ahí que había, de cepillos. Si está el portacepillos que me acarreó mucho tiempo en poder cepillarse uno a uno, está mucho más libre. Y el espejo lo puse en ese lado, donde los chicos después del término del día, cuando ya venía el recreo, se lavan las manos y siempre pasan por el espejito ahí, para ver si limpiarse también la cara o no, acomodarse. Y lo que son en el salón, pues las mesas. Las tenía dispersas, eran 5 mesas, tengo 5 mesas, pero tenía muy dispersas a los costados, ordenados, pero me di cuenta que al ordenar los sectores y traer más espacio, porque tengo una niña que es de silla de ruedas, para facilidad también de ella, tenía que juntar mesas. Y como tengo 24 niños, podía juntar y estaban cómodos los chicos. Y la niña y mi niñita pues se pasea mucho más cómoda y más tranquila en toda la hora. Que se animen a hacerlo, porque al hacerlo se va a dar cuenta que el trabajo se vuelve mucho más tranquilo. No creas porque tienen muchos muebles o muchas más comodidades, porque los muebles me dan comodidad y tengo todas mis cosas dentro, mejor no. Al contrario, el aula se llena de cosas y no te permite trabajar con ellos. No te permite concentrarte en ellos, en los niños. Es mejor aprovechar ese cambio para poder tener más claridad en su trabajo y para solo dedicarte a ellos. O sea, sí se puede hacer el cambio. La idea es atrevernos a hacerlo. La idea es ya cambiar un poco nuestra forma de pensar, que se decía mucho antes, y en verdad lo que se quiere es eso. Niños que puedan resolver sus inquietudes, que puedan desarrollar habilidades, destrezas, que puedan crear cosas, que puedan participar, que sean autónomos, y eso lo va a encontrar en cada sector. Suscríbete a nuestro canal para recibir más videos gratis. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, alguna idea, ideas, fuerzas que hayan captado del video? Muy buenas noches a todos. A ver, alguien que quiera participar y mencionar qué le pareció. Buenas noches, Miss. Soy Lorena, Miss. Dime, Lorena. Miss, la Miss que estuvo explicando este video, ¿no? Claramente nos da a entender que es bueno organizar el aula, como ella lo ha explicado, ¿no? A través de sectores, y de esa manera el trabajo se vuelve más fácil, ¿no? Incluso ella dijo que como que te dan más ganas, ¿no? De trabajar, los niños también se vuelven más dinámicos.
Pero cuando vemos un aula que no está ordenada, todo desordenada, entonces, ¿qué causaría en los niños y en la Miss? Estrés, ¿no? Y eso es Claro. muy importante que tenemos que rescatar, que el aula de los niños tiene que estar muy ordenada por sectores, tal como lo ha explicado la Miss en este video. Muy bien, gracias. A ver, Jessica. Miss, buenas noches. Sí, justo acerca del video, se trata de una profesora innovadora y creativa que ha buscado el beneficio para los alumnos. Incluso es una maestra inclusiva porque tiene una alumna con discapacidad, con silla de ruedas, y ella ha tenido esa motivación para también pensar en ella, para incluirla y ver el espacio amplio para su beneficio de ella y de los demás pequeños, para que también ellos puedan ahí ¿cómo se llama? Hacer sus habilidades, sus destrezas, para que los niños vayan en cada sector y vayan construyendo también esas destrezas que la profesora estaba mencionando también. Muy bien, Jessica, ¿no? Qué importante que tengan la inclusividad en el aula, o sea, tiene una niña con necesidades diferentes y bien, ¿no? Que ella, los maestros tenemos que tener esa apertura, ¿no? A ver, Morelia. Mis buenas noches. Bueno, la profesora, en el video la profesora estuvo explicando de los sectores, que es muy bueno trabajar ordenadamente por sectores, los niños se concentran, o sea, ya saben en cada área dónde van los juguetes, dónde van los juguetes, dónde están los libros, y conforme ellos cogen, van ordenando, jalando a su lugar. Muy bien, gracias. A ver, antes Gracias. de darle, bajen su manito las que ya respondieron. Antes de darle pase a las demás estudiantes, quiero que observen, ahí hay un material que les ha brindado el Ministerio de Educación, pero no lo están usando como corresponde, sino la maestra le está dando otro uso. ¿Estará bien eso? Sí, porque a veces podemos sí modificar, pero había un material que era exclusivo, ya diseñado para una actividad, el ministerio ha enviado a todos los colegios, pero la maestra le cambió y le ha puesto otras cosas, ¿no? A ver, Mari. Buenas noches, Miss. He observado en el video el trabajo, en realidad es muy bueno, ¿no? Lo que muestra la maestra está organizado por sectores, por carteles, una bonita organización, ¿no? Lo cual los niños se dirigen, caminan con tranquilidad en el aula porque es un espacio seguro, ¿no? Se nota también, demuestra que hay la inclusión, ¿no? Se acomoda de acuerdo a sus necesidades. Y si en algo varió lo que le da el ministerio, es porque lo adecúa a la necesidad de su aula, ¿no? De lo que ella vive, de su entorno. Gracias. Ya, vamos a ver, claro, lo puede adaptar a su entorno. Muy bien. A ver, Marianela. Baja tu manito, Mari. Marianela. Ay, buenas noches. Hola. Buenas noches, Miss. Bueno, sí, aquí como todas estamos opinando, se ve una aula muy ordenada, limpia, espaciosa, y ella pues ha dividido los sectores, ¿no? Y los ha cambiado los nombres más, unos nombres más, que le digo, más comprensibles para los niños, ¿no? En sectores de construcción y de ciencia, en cuanto me dice el sector de ciencia, es allá donde ha cambiado, creo que fue ahí, ¿no? Que le manda el ministerio, parece que fue ahí. Ya, sí. ¿Y qué fue? ¿Qué material? Sí. Sí, pues ella los usa, como dijo la compañera, adecuándolos a... ¿Pero qué material era? ¿Qué material era? Fue ahí, creo, Ay, esa me fue la idea. Ya, gracias. A ver, Andrea, ¿qué material fue? Baja tu manito, Marianela. Okay. Buenas noches, Miss. Hola. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Ah, ya.
¿Qué material fue el que se cambió? ¿Cómo, Miss? Hay un material que se está utilizando diferente ahí. ¿Lo observaron? ¿Lo observaste? No tanto, Miss, pero sí estaba escuchando por lo que el internet se iba así medio lento. Solamente escuchaba lo que decía la profesora, nada más. Muy bien, gracias. A ver, Yermit. Mis buenas noches. Como está Hola. mencionando mis compañeras que todo ha sido ordenado, yo he visto que la maestra también utilizaba lo que son bloques de concreto. Son unos tipos maderitas que había también ahí. Ya, Y muy bien. bueno, muy Bájense. aparte que es una maestra muy ordenada y aparte que apasiona, ¿no?, su trabajo y lo hace por amor también a los niños. Claro, muy bien. Gracias. Bajen su manito. Leila. A ver, Leila. Profesora, buenas noches. Hola. Sí, yo también quiero aportar en lo que observé. Se veía también que la profesora era creativa, ¿no? Y también ambientaba el aula con materiales de la zona, ¿no? Y es muy importante eso, ¿no? Porque para poder ambientar el aula sería necesario, ¿no?, adecuarse al lugar en donde se encuentre, ¿no? Depende de la costa, sierra, selva, depende de los materiales que tengamos, ¿no? No sería necesario todavía tener materiales del Ministerio de Educación, ¿no? Eso es lo que he observado, profe. Muy bien, gracias. Tienes razón, Leila, ¿no? Claro, bajen su manito ya. Les presenté el video, claro, para que vean de que hoy en día las aulas, ¿no?, han tenido una transformación. Eso es a nivel nacional. Ya no hay tantos muebles como habían antes. Inclusive los muebles tienen que estar súper seguros por este tema de los sismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese estante pequeño que vemos ahí en la parte de arte, esos estantes tienen que estar soportados en la pared, ¿no? Anclados en la pared. O sea, que no se muevan, porque los niños, ustedes saben cómo son de inquietos, ¿no? Y si también hay un sismo, el mueble puede ceder y se les puede venir encima a los niños. Entonces, ya no se permite estantes altos, no se permiten muchos, como le llaman, escritorios, ¿no? Porque no es necesario, porque la maestra se tiene que poner a nivel del niño. Y como lo ha mencionado la maestra, todos los elementos y todos los sectores tienen que estar preparados para el niño. Bueno, se observa en el video que el Ministerio de Educación envió una especie de tinas con ruedas, pero esos materiales tienen una función, tienen un objetivo. Pero, ¿por qué no lo utilizan? Y eso ocurre casi a nivel nacional, ¿eh? Ahí la maestra se observa que los llenó de bloques. Los llenó de bloques y los niños de ahí. Pero esa no es su función, porque también el Ministerio de Educación, con toda una evaluación de especialistas, ¿no?, observaron que era necesario desarrollar en los niños toda la parte sensorial, y esto se lograba mucho con lo que es el agua y arena, ¿no? Entonces son dos tinas con ruedas que se pueden colocar en la parte externa del aula o en el área de ciencias, pero hay que tener digamos, una norma, una indicación previa. Cuando se les guía a los niños, el trabajar con la arena y con el agua, ellos lo van a hacer perfectamente. Entonces ahí se nota que aún las maestras tienen cierta inseguridad, cierto temor al usar ciertos materiales, ¿no? Porque dicen, uy, me van a mojar, se van a mojar, me van a ensuciar el aula con arena. Pero el objetivo de esas dos tinas tiene ello. No es que lo puedan adaptar a la necesidad de la maestra, no. Esas tinas son para utilizar con agua o con arena. Si tiene mucho temor, eso debe de utilizarlo entonces en el patio, pero le deben de brindar a los niños esa oportunidad
de trabajar con esos elementos, ¿no? Yo he trabajado, por ejemplo, cuando todavía el Ministerio de Educación no entregaba esas tinas, hace muchos años, pero yo lo trabajaba con niños menores de 2 años, de 3 años. Y los niños muy bien lo trabajaban, cuando uno les da la indicación. Se les dice no tirarse la arena en el cuerpo, no tirarse a sus compañeros, es jugar con ciertas herramientas que uno le puede brindar, ¿no? Rastrillos, tapas, diferentes tipos de moldes para que trabajen con la arena, y la arena tiene que estar casi húmeda, ¿no? Entonces le brinda al niño la oportunidad de hacer moldes, de hacer caminos, de construir, de desarrollar su creatividad. Y el agua lo mismo, ¿no? No tan llena la tina, sino una cuarta parte de agua de la tina, pero también tiene que tener ciertos elementos, objetos que se hunden, objetos que flotan. Entonces ahí ya estás haciendo mucho lo que es la ciencia, ¿no? Y a los niños les encanta el trabajar, pero hay que ponerles ciertos límites. Cuando uno no les da los límites a los niños piensan que pueden hacer lo que a ellos muy bien les parece, y no es así. Recuerden que en el aula siempre están las normas de convivencia, cómo trabajar con los materiales, porque hay muchos niños que tienen la tendencia de tirar las cosas, de lanzar las cosas, ¿no? O a veces tirárselas a su compañero. Entonces, muchas maestras todavía tienen ese temor, ¿no? De no trabajar. Entonces ahí ustedes habrán visto que la tina estaba llena de bloques, por ejemplo, ¿no? Que no es, porque los bloques tienen que estar también de una manera más al alcance del niño, porque imagínense el niño ahí, ¿cómo va a construir con esos bloques si mayormente el niño utiliza el piso, ¿no? Entonces se va a tener que estar levantando y sacando objetos de la tina, porque la tina se ve que es alta, ¿no? Porque tiene patas. Entonces también hay que ver, ¿no? Yo sé que sí, aquí pues la maestra ya ha hecho un gran cambio terrible de sacar los estantes, sacar los escritorios, quitar algunos elementos a los sectores que ya en vez de ayudar a lo que es la construcción de aprendizajes, era un tema de desorden o de muchos materiales que distraen también al niño, ¿no? O sea, los materiales deben de ser los necesarios y los suficientes para poder trabajar diariamente, ¿no? Entonces, este espacio, el aula, como espacio físico, pues va a servir de soporte para esas interacciones de calidad, ¿no? En este desarrollo de los niños y niñas, porque ellos van a realizar ciertos procesos. Tanto la maestra va a realizar procesos de enseñanza como los niños van a hacer procesos de aprendizaje. Entonces debe ser ordenado, debe ser iluminado, seguro, acogedor, amplio, que responda a las necesidades e intereses de los niños, porque el espacio del aula les va a brindar esa oportunidad de aprendizaje. Entonces, bien que hoy en día las maestras, la mayoría de maestras han hecho estos grandes cambios en el aula, inclusive hasta los tonos del pintado de las aulas. Ya no son como las de antes con colores muy fuertes, sino que todo es un color natural, en colores pasteles, ¿no? Porque ya los materiales tienen sus propios colores. Entonces, imagínense, ¿no? A los niños no los tenemos que estimularlos, ¿no? Entonces los niños al observar ya los objetos ingresan muchos estímulos, ¿no? A su mente. Entonces, por lo tanto, hay que equilibrar el aula, ¿ya? Y eso se logra pues con saber, con conocer a sus niños, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a María Cano, que ella publicó en el 1995 un estudio acerca de la importancia del espacio físico y cómo los niños interactúan en él. Entonces, estos elementos que se incorporan, dice en el aula, les brinda pues a los niños, ¿no? Desarrollar esos aprendizajes.
Bueno, este es un libro muy importante en el cual pues habla de cómo los niños aprenden en el aula, ¿no? Con estos Miss, espacios, ¿sí? No se ve la diapositiva. no se Buenas ve, noches, Miss. disculpe. Ya, es mi internet. Ahorita tengo problemas con el Sí, internet. Miss, no se ve. Yo pensé que era internet. Ya, a ver, ahora sí. Ahora vemos. ¿Sí se ve? Sí, Miss, ahora sí se ve. Ya, es mi señal. Esta semana mi señal está bien bajita, no sé, tengo problemas. Les decía que los espacios tienen que ser espacios seguros para que los niños tengan la oportunidad de aprender naturalmente y la maestra también pueda desarrollar esos procesos de enseñanza. El aula debe de ser ordenada, limpia, segura, iluminada. Tiene que ser un espacio acogedor, amplio, que responda a las necesidades de estos niños, porque les va a brindar oportunidad de aprender, ¿no? Les decía que María Cano había publicado un estudio acerca de estos espacios físicos, cómo influyen en los aprendizajes de los niños. O sea, un espacio iluminado, un espacio seguro, limpio, ordenado, con ciertos elementos que le brinde a los niños esa oportunidad de aprender, influye no solamente para ese momento, sino para ese desarrollo de esa demanda cognitiva que tienen los niños, ¿ya? Entonces, los ambientes tienen sus dimensiones, ¿no? Por ejemplo, una dimensión física, una dimensión funcional, una dimensión temporal y una dimensión relacional. En la dimensión física tenemos que ver como maestra siempre el orden, porque cuando uno tiene un orden externo, quiere decir que internamente también eres una maestra que manejas tus emociones, ¿no? Que has llegado a un nivel de maduración y desarrollo y puedes guiar a los niños también, ¿no? O sea, el orden externo implica que una persona también tenga un orden interno, ¿no? La limpieza es importante, porque nosotros no podemos permitir que los niños puedan enfermarse si no tenemos esa higiene, ¿no? Seguro que no haya ningún peligro. Les decía que los muebles hoy en día se han quitado todos esos muebles altos, esos tremendos armarios que a veces eran muy inseguros y encima colocaban un montón de cajas, cosas que no usaban las maestras. Entonces, ahora casi todos los muebles son a nivel del niño y están anclados a la pared. Renovados, quiere decir que hay que cambiar de acuerdo a la unidad didáctica, ¿no? Versátiles, que se puedan mover, funcionales, ¿no? Que tengan un propósito y que ese ambiente esté equilibrado, que no esté lleno de elementos que no, a veces no es necesario, ¿no? Dentro de la dimensión funcional, vamos a ver que los ambientes tienen que ser espacios físicos en los cuales se pueda trabajar. Como dijo la maestra, ella tenía una niña con necesidades especiales. Entonces, no solamente el espacio veía para ella y sus niños, sino también pensó en esa niña de brindarle esa funcionalidad también para ella, ¿no? Ahora, cuando se habla de dimensión temporal, quiere decir que el espacio tiene que estar organizado de acuerdo a esa distribución del tiempo, ¿no? En el cual dure esa jornada diaria, porque ellos ingresan desde las 8 de la mañana, los niños, hasta las 12:30 del día. Entonces, ese tiempo tiene que ser muy utilizado, tiene que ser una distribución muy acorde a lo que se brinda en el aula y de acuerdo a los aprendizajes también, ¿no? Ahora, la dimensión relacional tiene que ver pues con esa convivencia en el aula, donde todos puedan interactuar. Aquella niña también que decía que tenía necesidades especiales, entonces interactuaba normal porque decía que se podía mover con mayor facilidad. Entonces estos espacios, por favor el micrófono, estos espacios tienen que brindarle estas dimensiones
¿no? Una dimensión física, funcional, temporal y relacional. Entonces, el rol del docente en el ambiente de aprendizaje es que tiene que ver la interacción del grupo. La maestra mencionaba que ella había organizado mejor sus mesas para trabajar. No necesariamente tienen que estar muy dispersas, sino que tienen que estar organizadas para trabajar de manera colaborativa. Hoy en día no hay trabajos individuales, entonces ya desde pequeños los niños entienden que hay que trabajar entre pares, ¿no? Asimismo, en el aula la maestra tiene que ver esas estrategias que los niños y niñas valoren, que ellos mismos valoren lo que están aprendiendo, lo que están logrando en cada actividad. Otra, la maestra tiene que promover la convivencia democrática. ¿Y eso cómo se logra? Hay un micrófono, señorita Viviana. La convivencia democrática se va a ver a través de las normas. Permanentemente la maestra tiene que recordar las normas que los niños tienen que recordar, me hacen perder el hilo cuando hay estos temas, para que vean que todavía con ustedes como estudiantes tienen que lograr el manejo de la virtualidad. Ya no les recuerdo las normas, pero se supone que ustedes tienen que tener mucho cuidado con los micrófonos, ¿no? Entonces, la convivencia democrática, la maestra lo tiene que promover permanentemente, porque los niños al inicio del año, ¿no? De acuerdo a su unidad, los niños han propuesto sus propias normas. Entonces, como han propuesto sus propias normas, hay que recordarles. Y esto se recuerda constantemente. Por ello que tienen un lugar, un espacio, en un lugar del aula, se habla sobre las normas, ¿no? Asimismo, la maestra tiene que promover y garantizar el protagonismo del grupo. Los niños tienen que participar, tienen que proponer sus ideas. Aquí se tiene que notar esa creatividad. ¿Qué es lo que piensan los niños? ¿Cómo resuelven cada situación diaria? ¿No? ¿Y qué es lo que aprenden diariamente? Entonces, es un rol muy importante que la maestra tiene que, digamos, promover en el aula ese trabajo en equipo, el que los niños reconozcan que están aprendiendo, el respeto hacia los demás, las normas de convivencia y ese deseo de aprender y de participar también en el aula, ¿no? Entonces, los espacios pedagógicos en el aula tiene que ver mucho con la organización de mobiliarios y con la organización del mobiliario en los espacios educativos de educación inicial, ¿no? Esta organización del mobiliario, por ejemplo, su distribución en el aula deben permitir el movimiento de los niños y niñas. O sea, casi todos los muebles, todos los, digamos, los elementos del aula están alrededor, pegados hacia las paredes, ¿no? Casi siempre el centro está casi libre. Lo único que pueden estar ahí son las mesas, o también puede ser flexible y se pueden movilizar las mesas cuando sea necesario, ¿no? Entonces, la organización del mobiliario en los espacios educativos de educación inicial tiene que ver mucho con ese lugar donde los niños y niñas van a interactuar, donde los niños hacen uso de los materiales y juguetes que encuentran en el aula. Porque cada material, ¿no? Cada objeto en el aula tiene un propósito, tiene un objetivo, el de desarrollar en los niños un aprendizaje, una habilidad. Entonces, la organización del aula se establece mediante la implementación de los sectores. Entonces, siempre en un aula de educación inicial vamos a encontrar los carteles y los sectores. ¿Alguien me puede decir por qué los carteles? Levante la mano. A ver, Yossi Yesenia, ¿por qué los carteles? Mis buenas noches. Para poder guiarlos a los niños y indicar por dónde están las cosas.
Y ya, ¿algo más? ¿Alguien que pueda decir acerca de los carteles? Baja tu manito, Buenas yo noches, para que el sí. niño pueda guiarse en los sectores, ¿no? Él pueda guiarse en cada sector. Ya, guiarse, pero ¿cuál es el propósito de los carteles? Dice, Profesora, para que vean mejor los niños, para que tomen más atención. ya, ahora vamos a ver entonces, Los ¿ya? carteles con mensajes Para que gráficos puedan para que los niños reconocer. puedan guiarse. Un mensaje cada día. Ya, un mensaje cada día, está bien. Cada día sobre. El niño va aprendiendo a conocer, para empezar las letras, porque no lee ellos todavía. Van reconociendo de cierta forma las letras en los carteles y nos sirve a nosotros para ubicarlos. Ya, pero los carteles no tienen el propósito de enseñarles tanto a leer y escribir, ¿eh? Claro, Miss, no, no, la no, porque combinación ellos todavía de no. texto con la imagen. Claro, claro. No. Comúnmente, A que lo ver, vemos. vamos a aclarar esas hipótesis que tienen ustedes. Bajen sus manitos, bajen todas sus Son manos. materiales gráficos. Bajen sus manos, bajen sus manos. Los carteles, También podría ser. a ver, Miss, también podría ser las palabras mágicas. ay, podría ser sí, claro, pero ¿qué pretenden los carteles en el aula? Les digo, ¿por qué los carteles en el aula? Para mejorar su Profesora, aprendizaje, Miss, de los niños. Claro, en general sí, pero algo tiene una función. Ya, a ver, lo vamos a ver. Miss, para que reconozcan los niños y para que se puedan guiar también. Ya, muy bien, vamos a ver. Bajen sus manos. para Bajen sus, identificar ya. carteles. Bajen sus manitos, por favor, luego vamos a ver, ¿ya? Entonces, la organización del aula tiene que ver con carteles y tiene que ver con sectores. Vamos a ver por qué carteles. Miren lo que dicen los carteles. Los carteles del aula le van a ayudar a los niños a desarrollar su cogobierno. Quiere decir a la independencia, a la seguridad, a ser niños autónomos, a tener ese lenguaje, como dicen ustedes, pero no necesariamente los carteles tienen la función para enseñarles a leer o a escribir. ¿Ya? Porque a través de la asistencia, por ejemplo, el niño reconoce su identidad. Él sabe que es tal persona. Al escuchar todos los días o al ver él todos los días su imagen, va a saber reconocer que él se llama Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? Luego el calendario le va a ayudar a ubicarse en qué momento está viviendo, qué día es hoy, ¿no? Entonces el niño desarrolla a través de los carteles ese cogobierno que se requiere, ¿no? Para mañana más tarde entender recién la lectura y la escritura. Pero primero tenemos que instalar en el niño esa seguridad. Tenemos que instalar en el niño primero esa autonomía. Tenemos que instalar en el niño esa capacidad de desenvolverse, ¿no? Con confianza. Entonces, esa es la función de los carteles en el aula. Y hay un sinfín de carteles que ponen las maestras, como dijeron por ahí, los valores también, ¿no? Entonces eso va a depender de la maestra, pero casi siempre están el de asistencia, el calendario, está el de responsabilidad, está, por eso decía su compañera, ¿no? Los valores, las normas de convivencia. El tiempo, el niño tiene que saber cómo está el día hoy, porque al saber el ubicarse en el tiempo, ¿no? El niño desarrolla la ubicación espacial, pues. ¿No? Entonces son importantes los carteles, ¿ya? No para leer y escribir, esa no es su función. La función de los carteles es para ayudar a los niños a ser más autónomos, a tener confianza, a tener seguridad, a tener su propia identidad, a que se reconozcan como personas,
¿no? Entonces, esa es un poco la función. Por eso se llaman los carteles del aula y se les dice para el desarrollo del cogobierno del niño, para que el niño sepa desenvolverse en un entorno, ¿no? Con ciertos principios, con ciertos valores. Entonces, luego vienen los sectores que son espacios de aprendizaje en la cual van a encontrar los niños materiales que por experiencia directa ellos van a desarrollar ese pensamiento simbólico que los va a ayudar mañana más tarde a escribir y leer. Entonces los sectores, la ubicación de ellos es importante porque tiene que tener una perspectiva de estética, ¿ya? No, aquí está mal escrito, estática, dice. Tienen que ser activos. Los materiales tienen que estar organizados de manera lógica. Para mi parecer, la forma como había establecido, por ejemplo, la maestra, el sector de ciencias, no me parece tan adecuado. Ahí tenía que ser un poco combinando con estos elementos, está bien, de la naturaleza, pero ¿cómo yo presento ese material de la naturaleza? ¿Así se los pongo sobre la mesa? ¿No? Podría ser una especie de un álbum, tal vez, ¿no? O un herbario donde vayan todo lo que tiene que ver con las plantas, ¿no? Entonces, los sectores le va a permitir a los niños desarrollar esas capacidades en la cual ellos van a poder integrar, ¿no? Esos aprendizajes, porque los sectores les posibilita a los niños el trabajar en equipo. Aquí los niños no pueden decir, ay, no, yo quiero jugar solo, yo quiero jugar sola. No, no hay límites. O sea, a veces hay que decirle a los niños no. Cuando es no, es no. Entonces, porque el trabajo en equipo les va a permitir a los niños tener otras vivencias, otras experiencias. Y también a través de los sectores se desarrolla también esa autonomía, ¿no? Entonces, vemos que dentro de los sectores vamos a encontrar una organización, como ya lo escuchamos también en el video. Sectores tranquilos, por ejemplo, la biblioteca, los juegos de atención, los juegos de concentración que tienen que ver con los juegos tranquilos, netamente. Los sectores con un poco de movimiento, que es la pintura, el dibujo, el modelado, los experimentos, ¿no? Y sectores con mucho movimiento que tiene que ver con el hogar, la dramatización, la construcción, la música, entre otros, ¿no? Hay aulas que hoy en día colocan, por ejemplo, el sector de la tienda, el sector del salón de belleza, colocan el mercado, ¿no? Ya, eso ya depende de cada realidad, porque a veces se puede innovar, ¿no? Se puede cambiar. Entonces, dentro de lo que es los sectores, se debe tener en cuenta también los nombres. Estos nombres que deben de ser propuestos por los niños, deben de ser elegidos por los niños, no por las maestras, y que pueden ubicarse dentro o fuera del aula también, algunos sectores, no todos los sectores pueden estar dentro del aula. Por ejemplo, el sector de ciencia puede estar afuera, fuera del aula, ¿no? Tal vez cerca de la puerta de ingreso al aula, ¿no? Donde le permita, por ejemplo, estar este arenero o este juego de agua. Entonces los materiales pueden ser organizados en cajas también temáticas. Cuando no hay muchos espacios en las aulas, se trabajan las cajas temáticas. Son cajas que están bien forradas, digamos, que no sea un cartón muy flexible, pero que no tenga un espacio donde colocar tal vez los instrumentos musicales. Entonces yo le pongo a la caja temática los instrumentos musicales del aula. Por ejemplo, los niños pueden colocarle ese nombre. Entonces, cada vez que ellos quieran trabajar con la caja temática, ellos lo puedan movilizar a donde ellos quieran trabajar, al centro del aula, o si quieren fuera del aula. La idea es que también no estén expuestos todo el tiempo, sino que a través de las cajas temáticas, cuando no hay mucho espacio en el aula, se pueden trabajar de esta manera, ¿no? Y casi todos los materiales deben estar al alcance de los niños.
Antes, los materiales casi siempre las maestras los tenían en sus armarios, en sus escritorios. Entonces, había mucho, se recargaban muchos, muchos materiales, ¿no? Vamos a ver aquí. Entonces, los sectores y los carteles tienen su propio propósito. Entonces tenemos los sectores, por ejemplo, de dramatización o del hogar. Este es un sector muy importante porque desarrolla en el niño esta función simbólica a través de diferentes roles, ¿no? Y los niños hacen el rol de la mamá, rol del papá, del tío, los hijos, y utilizan los diversos elementos del sector del hogar y ayudan a que los niños tengan una mejor autonomía, ¿no? El sector de dibujo y pintura, cuando ya están expuestos, siempre, permanentemente, están los materiales al alcance del niño, va a permitir al niño desarrollar esa creatividad porque el niño va a tener la necesidad de expresar algo a través del dibujo, de la pintura. La biblioteca sabemos que a través de los diferentes géneros literarios van a permitir al niño desarrollar también la creatividad, desarrollarlo, conocer, por ejemplo, lo que a ustedes les interesa mucho, el leer y escribir. Los niños van a ir guardando esa información, ¿no? De cómo son las grafías, a través, los niños también leen imágenes. Luego los juegos tranquilos desarrolla lo que es todo el pensamiento, la atención, la concentración en el niño, ¿no? La construcción, lo mismo. La música, ¿no? Desarrolla la creatividad en los niños, el pensamiento del lenguaje y también de las matemáticas, ¿no? En los experimentos, como es el ¿sí? Disculpe, o sea, es decir, ¿puedo dar una opinión? Por favor, A ver. disculpe, como voy a salir y, o sea, es decir que las aulas ya no, o sea, como he visto anteriormente, ¿no? Cuando mis niños estaban a iniciar, las decoraban demasiado, ¿no? Muchas cosas los decoraban. Hoy día he aprendido que las aulas se ambientan con un objetivo educativo, ¿no? Así es. Ya no es, perdón, ya no es decorar. No se decoran las aulas. Las aulas, como tú lo has dicho, se ambientan para que los niños logren aprendizaje. Se ambienta pedagógicamente, ¿no? Pensando en la pedagogía infantil. Disculpe una pregunta. Anterior ha pasado en la diapositiva que los sectores son activos y no estáticos o estéticos. Son estéticos. Estéticos. ¿Y a qué se refiere con decir estéticos? Activos. Claro, que tienen que tener esa función de acuerdo al niño, ¿no? Tiene que tener esa estética para el niño. Una forma agradable, armónica, ¿no? Yo no puedo poner elementos que vayan más para la maestra, ¿no? Que para el niño. Entonces, la estética tiene que ver, en primer lugar, que sea un material bueno, que sea un material que se ajuste al aula, que se ajuste a los niños, ¿no? Que no sea un material peligroso, ¿no? Ahora, cuando se habla de estética, pues tiene que ser un material íntegro, completo, no puede ser un material incompleto, por ejemplo. Porque cuando colocamos un material que le falta alguna pieza, es como que ahí le estamos faltando el respeto a los niños, ¿no? Entonces un material que ya no tiene su función, ya tiene que retirarse del aula, no puede quedarse ahí medio roto o que le falte una pieza. Eso tiene que ver con estética, ¿no? Bien, entonces, a ver.
Me hizo una consulta, pero usted lo habla desde el punto de vista de un inicial del Estado, porque en los particulares mayormente todo es llamativo, colorido. No existen muchos sectores que, ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, en el inicial los tubos, tubos de ensayo, las lupas, por ejemplo, en el estatal te dan lupas, tubo de ensayo, materiales más didácticos, ¿no? En cambio, en el particular, algunos no tienen esas cosas. Claro, pero por ello, ¿cuál es el que prevalece más, no? Es la educación estatal pública, porque Claro, sí, claro, ajá, y yo también veo que, por ejemplo, ha cambiado bastante porque ahora ya, antes los salones del Estado se hacían, por ejemplo, por color, ¿no? Amarillo, así, ahora todo es blanco y los carteles, todo tiene que ser colores pasteles, nada más, nada de colores fuertes que llamen la atención y distraigan al niño, ¿no? así Eso es es. lo que... Sí, hay una gran diferencia. Ustedes saben que la institución privada lo que le interesa es lucrar, ¿no? La institución privada tiene que ver un poco con el mercantilismo. O sea, yo vendo algo, pero a mí me tienen que dar algo, ¿no? En cambio, en el Estado, los niños, muchas instituciones educativas hacen un pago único, ¿no? Pero es el Estado quien les está brindando todo el soporte pedagógico a los maestros, ¿no? Cosa que antes no era. Los maestros teníamos que buscar de llevar nuestros materiales, ¿no? Enriquecer el aula de acuerdo a nuestras posibilidades, porque no había todavía ese apoyo, pero ahora pues el Estado ya hace unos muy buenos años, de aquí a unos 15, 20 años atrás, empezaron a trabajar el mantenimiento de las aulas. Por ejemplo, si ustedes van a un aula del Estado, parece hasta mejor que una institución privada, porque están bien pintadas, están bien limpias, con buenos pisos, buenos servicios higiénicos, y los materiales le han dado un realce bárbaro a las instituciones públicas porque el Estado ha dado una buena inversión. Hay buenos materiales para lo que es las matemáticas, la comunicación, ciencia y ambiente, personal social, ¿no? Para la psicomotricidad, inclusive hay módulos de psicomotricidad muy interesantes. Entonces, creo yo, pienso que si yo tuviera un niño menor de 5 años, yo lo pondría a una institución pública, porque veo que que las maestras hoy en día exigen que tengan un grado académico, ¿ya? Y porque ya no reciben a las maestras que no tengan estudios, por ejemplo. En cambio, en un particular, muchas veces el personal, el que es el personal que tiene el grado es el director o la directora, pero los profesores son personas que las contratan y les dan todos los elementos, ¿no? Les dan toda una sesión y les dicen, tú vas a hacer esto, esto y el otro. Y lo que a ellos les interesa es que los niños, porque así se los piden los padres también, porque desconocen, lo único que quieren es que su niño lea y escriba. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de que, bueno, ese siempre lo vamos a ver porque van a existir, existen. Disculpe, Miss, que le corte, pero en el Estado su lema es aprendo jugando, ¿no, Miss? Porque, o sea, el niño sin querer, jugando, hace el conteo, por ejemplo, ¿no? Arma, si son bloques, lo pone sus colores. O sea, en el Estado yo me doy cuenta que tiene bastantes detalles de juguetes, que, por ejemplo, ¿no? Vienen palomitas, todas blancas, caballitos, todo un solo color. Entonces, ¿el niño qué hace? Agrupa sin querer, ¿no? Está jugando en el hora libre y está agrupando. Y vas y le preguntas y le dices, ¿qué estás haciendo, mi amor? Ah, estoy poniendo todos los caballitos. Ah, ¿y de qué colores son? Ah, ese color tal. O sea, jugando nada más en ese lapso del juego libre, el niño desarrolla, su aprendizaje es, pero uy, rapidísimo. Hasta cuando arma robots, crea, o sea, es bien interesante, ¿ah? Es bien interesante, porque yo tengo mi hijito que está en 5 años y
yo primero también pensando en un particular, pero luego, o sea, ¿no? ¿Cómo es, no? El niño sin esforzarse, sin hacer planas, aprende jugando, rapidísimo. Así es, ¿no? Tienes toda la razón. El niño, su actividad principal es el juego. Uno de los principios de la educación inicial, creo que ya lo conversé con ustedes, es el juego, el movimiento. El niño no puede estar sentado todo el día, escribe y escribe, no. Es su etapa de utilizando el juego, él puede adquirir conocimientos, ¿no? Puede adquirir las matemáticas, puede adquirir la comunicación, naturalmente. Por supuesto que hay una educadora que tiene un grado académico y lo va a formar, lo va a guiar al niño, ¿no? Y tienen el apoyo de auxiliares también. Entonces, claro, lo que dice su compañera, el lema es que los niños aprenden jugando, pero el lema de la educación inicial es todo por amor, nada por la fuerza, ¿no? Este es un lema que lo acuñó un sacerdote salesiano, Francisco de Sales, y quienes tomaron este lema fueron las hermanas Emilia Barcia Bonifati, quienes fundaron personas, eran muy religiosas, unas personas muy disciplinadas, muy ordenadas. Ellas le dieron a la educación inicial un lema, ¿no? Todo por amor, nada por la fuerza. De Francisco, por lo tanto, después nuestro camino como educadoras, ¿no? Guiar con amor, guiar con cariño a los niños, porque los niños van a tener otros retos mañana más tarde, que es la primaria. Pero si ya desde inicial están enseñando a escribir, a leer, el niño cuando llega a la primaria no va a encontrar nada novedoso, porque se va a cansar, aburrido va a estar, porque ya le anticiparon lo que, y a veces le dan anticipadamente ese conocimiento sin tener la pedagogía, ¿no? Porque para poder escribir las grafías, tanto mayúsculas como minúsculas, tiene un principio, ¿no? Entonces, a veces en educación inicial las maestras no manejan ello y equivocadamente le enseñan a los niños. Y aquellos niños que logran leer y en inicial, bueno, muy bien, porque tendrá pues el apoyo de la mamá, de la familia, ¿no? Pero si aquel niño que no lo tiene, lo fuerzan, el niño va a llegar un momento en que va a odiar la escuela, no le va a gustar, no le va a parecer, ¿no? Entonces hay que ir con calma, porque no hay niño que se quede sin aprender a leer ni a escribir. Y eso se va logrando. Recuerden que en nuestro país, inclusive el primer grado, los niños no repiten. Los niños pasan de grado. Cuando ya hay una exigencia, es en el segundo grado. ¿Por qué? Porque el cerebro prácticamente está maduro para poder interiorizar lo que son las grafías, lo que es la lectura. En cambio, antes, claro, el niño lo puede hacer, pero no lo está haciendo de manera consciente, ¿no? ¿No? Recuerden eso. Y no hay que apresurarse, pues a los niños hay que ir de manera lúdica, ¿no? Con juegos, cómo los niños se pueden desarrollar ese pensamiento cuando están interactuando con algunos objetos. Ahí el niño desarrolla el pensamiento, la atención, la concentración. El niño puede hacer juicios, ¿no? El niño puede hacer ciertas valoraciones, pero de manera jugando, pues. Y jugando con sus compañeros, con los de sus pares, ¿no? Con los de su edad. Entonces es muy importante esta programación del aula, ¿no? El aula que tiene que tener estos carteles, pero que no sean inapropiados. Inclusive, si ustedes ven esa imagen, ahí ven, por ejemplo, que los carteles, la maestra los ha dibujado o los ha diseñado. Hoy en día ya no se pide eso.
¿no? Se pide que el propio niño dibuje. Si es el sector de la biblioteca, bueno, ahí la maestra le puede hacer ciertos trazos y los niños pueden seguir las líneas, pueden completar el dibujo. Al menos los niños de 5 años, ya ellos sí pueden dibujar muy bien los sectores, ¿no? Inclusive esos muebles que están en esa aula son súper altos para los niños. Porque miren dónde están ubicados los carteles. Los carteles están casi, ya van a llegar al techo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa ambientación. Buscar muebles que sean más bajos, ¿no? Donde el niño no tenga ningún problema, que si jala un material de la parte alta le caiga en la cabeza, por ejemplo. Entonces hay que tener ese cuidado, de brindarle a cada niño, una seguridad en el aula. Aún todavía se están en muchas instituciones educativas este proceso de dar estas transformaciones al aula. Porque hay muchas maestras que también se resisten, no crean, no quieren cambiar su forma de ver cómo es hoy en día la pedagogía infantil, ¿no? Entonces ellas siguen llevando sus carteles, ellas siguen llevando los rótulos con los nombres. Hoy en día no, se permite que los niños son los que tienen que decorar, digamos así, sus carteles. Ellos tienen que crear, al menos en la primera unidad, que tiene que ver con esto de conocer el aula y cómo implementamos el aula. Los mismos niños dicen qué vamos a colocar si ven los libros, ¿no? Los mismos niños viendo los instrumentos musicales, ellos deciden, vamos a colocar aquí un niño tocando algún instrumento. Y ellos proponen los nombres, no la maestra. ¿Ya? Entonces, hoy en día se hace más, se requiere más de la participación de los niños. Los actores de los aprendizajes son los niños, no la maestra. La maestra es aquella persona que hace fluir del niño lo que tiene dentro, ¿no? ¿Qué sabe? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Y qué te parece si lo hacemos así? ¿Tú qué dices? Y el niño propone esos cambios para tener un aula que él la pueda comprender, que él la pueda manejar. Porque a veces van a un aula que ya está toda preparada y no saben qué cosa significa lo que tiene el aula. Entonces se va poco a poco con los mismos niños, ordenando el aula, que ellos vayan interiorizando, e inclusive ellos aprenden a manejar esa aula cuidándola, ¿no? Dejando todo en su lugar, que no se pierda ni una pieza, porque cuando ya se pierde una pieza de un material, ya no tiene ese sentido, ya no tiene el objetivo, ese recurso. Entonces los niños cuando empiezan a involucrarse en el aula, cuando ellos mismos proponen, cuando ellos mismos organizan su aula, ellos son muy responsables y cuidan entre ellos, ¿no? Inclusive ven hoy a un niño que se está llevando una pieza en el bolsillo, le dice, no te puedes llevar, porque si te llevas esa pieza, ya no vamos a tener con qué jugar, ¿no? Otro niño no hace eso, sino que va y le dice, fulano de tal, se ha puesto la pieza en su mochila o en su bolsillo y se la está llevando. Y ahí la maestra tiene que tomar ese tema, ¿no? Esa situación, perdón, y hacerla un tema de aprendizaje, ¿no? Porque cuando los niños empiezan a llevarse las cosas, y a veces en la casa el padre de familia no dice nada, acepta, lo estamos induciendo a los niños a que mañana más tarde coja otros objetos, ¿no? De su entorno. Bueno, como nadie dice nada, me llevo este televisor, me meto a esta casa, le arrancho a tal persona el celular, y así. Entonces, desde pequeños al niño se le dice, se habla de la honestidad. Entonces, si no sabe dónde guardarlo, no tiene por qué llevárselo. Entonces, las maestras organizan, por ejemplo, hay una estrategia de hacer
la caja de la honestidad. Entonces el niño no sabe, lo deja ahí en esa caja. Ya la maestra ve o lo trata el otro día dónde van esas piezas, pero los niños no tienen por qué llevarse. Yo sé que los niños por curiosidad, pero cuando se hace un hábito de llevarse las cosas, los estamos induciendo a que sean personas antisociales, pues, ¿no? Que algún día les guste tomar otras cosas, digamos, de más valor, o que ya falten a su sociedad, ¿no? Entonces, el aula es muy importante para el crecimiento, ¿no? Porque los niños en el aula hacen esas interacciones de calidad, en el cual ellos aprenden para tener un buen desarrollo intelectual, un desarrollo físico, un desarrollo emocional, ¿ya? Entonces, todos los sectores y los carteles tienen un porqué. Entonces, aquí se requiere que la maestra, con los propios niños, esté haciendo una lectura de toda esa aula permanentemente, ¿no? Porque sabemos que nuestro contexto es comunicativo textual. Entonces, todo tiene un nombre, todo tiene un lugar, por ejemplo, en el aula. Entonces, cuando hay algo que no esté fuera de su lugar, la maestra les indicará, ¿y dónde va esta pieza? O los niños recuerdan inmediatamente y van a decir en tal lugar, ¿no? Entonces, cuando ya ellos dejen todo ordenado, todo en su lugar, pueden pasar a otra actividad. Mientras tanto, no pueden. Hay maestras que empiezan, siguen las actividades y las piezas están tiradas en el suelo, no están completas las piezas. O sea, no, la maestra tiene que ser muy cuidadosa, muy inteligente, porque es un recurso que les brinda el Estado, ¿no? Hay un buen dinero ahí que se ha invertido. Entonces hay que ser cuidadosas. Entonces, porque la maestra es la responsable, pues, ¿no? La maestra es la que tiene mayor conciencia de todo, entonces tiene que guiar a los niños de esa manera, ser respetuosos con las cosas, respetuosos con sus compañeros, saber ordenar, tener el ambiente limpio, porque está bien que tenga una persona que venga siempre a limpiar, que es la señora de servicio, pero no, la señora de servicio tiene un horario, una hora que lo limpia, entonces los niños tienen que aprender a mantenerlo. No que cuando comen, por ejemplo, todo derraman, y las profesoras no son capaces de decirle al niño, ya, toma la esponja, o toma esta pieza, este pañito, y limpia. No, llaman a la señora para que venga a limpiar, como que si la señora lo hubiese derramado. No, al niño se le enseña desde pequeño. Antes de leer y escribir, antes de coger un lápiz y hacer las letras, el niño tiene que tener todo ese dominio, de tener todo ordenado, inclusive saberse amarrar los zapatos. Hay maestras que le enseñan a leer y escribir y el niño no sabe ni sonarse la nariz. Los niños no saben amarrarse los zapatos. Los niños no saben comer correctamente en una mesa. No saben utilizar una cuchara, no saben coger un vaso, porque todo derraman. Entonces, ahí hay bastante trabajo. En educación inicial es ayudar a que el niño sea una persona autónoma en todos los sentidos, que tenga control de sus propios movimientos, que reconozca su cuerpo como parte primordial de él, ¿no? Que lo sepa cuidar, que lo sepa conservar. Ahí vi que la maestra, por ejemplo, ustedes vieron, había cambiado, dijo, todos los cepillos. Y para mí, yo le dejaría ahí los cepillos antes que solamente el espejito, ¿no? La Miss dijo, ay, no, y todos acá se miran ya en el espejo y punto. Pero si la actividad importante es que el niño tenga el hábito de cepillarse los dientes, cuidarse. Ah, pero hay que tener una estrategia de cómo guiarlos pues a los niños. Tal vez no todos juntos, sino que buscar durante el día, la jornada del día, cuántos niños van a cepillarse los dientes al inicio, cuántos niños continúan, ¿no? Y así sucesivamente, pero esto de haber sacado los cepillos, por ejemplo, para mí no es tan relevante. Eso es importante, porque en educación inicial insertamos muchas veces
este hábito que en casa ni lo hacen los papás. En casa ni lo hacen los papás, ¿no? Nunca les cepillan los dientes a los niños. Y recuerden que los hábitos tienen que ser automatizados en el cerebro. Quiere decir que cuando uno ya es grande, uno naturalmente se levanta y tienes que irte a cepillar los dientes todos los días. No necesariamente lo tienes que, ya no, es algo parte de tu vida, ¿no? Bien. Entonces, a ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? A ver, Nayeli Salas. Sí, profesora, buenas noches. Hola, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido, cómo tenemos que tener nuestros espacios en nuestra educación y cómo tenemos que cuidar el material que nos permite el Estado. Muy bien. ¿Y de qué hemos hablado entonces? De cuidar el material didáctico que nos brinda el Estado, porque si nos falta una pieza... ¿Cómo se llamaba el tema del día de hoy? El aula. El aula, Miss. El aula. A ver, Filomena. ¿Cómo se llamaba el tema de hoy, Filomena? No está Filomena. A ver, Cristina Quispe, ¿cómo se llamaba el tema de hoy? Buenas noches, Miss. El aula. ¿El aula? Organización del aula, Miss. Organización del aula en educación en el nivel inicial. Ese es el tema de hoy. Dentro de la organización del aula, a ver. Stephanie. Profesora. A ver, Stephanie. Dentro de la organización del aula, ¿qué hemos visto? El ambiente adecuado del aula, como por sectores, para qué sirve los papelotes, que tener el amplio, ¿no? La aula amplia para que los niños se desplayen. El aprendizaje también de los sectores, cómo los niños interactúan con los objetos, también el adecuado uso de... Ya, muy bien, gracias. de A ver, las Pamela, okay. la organización del aula, ¿cómo es la organización del aula? En la organización del aula, ¿en qué pensamos las maestras? Sí, Miss, buenas noches. Hola. Bueno, las maestras, ¿no? Organizarnos, ¿no? Con los sectores que tenemos, Ya, ¿no? los sectores, perfecto. ¿Y el otro? Los carteles. Los carteles, ya. En la organización del aula tenemos que ver los carteles y los sectores. Así de simple. A ver, Rocío, Marcedo, ¿y qué tenemos que tener? ¿Qué sectores tenemos en el aula? Sector de ciencia, de la lectura, el sector... ¿De la lectura se llama el sector? Sector de lectura. Ay, no me acuerdo, no recuerdo. Sectores Biblioteca. La biblioteca. Ya, muy bien. Sector de la casita, la cocinita. Ya, de la casita, ¿cómo le decimos? Sector de hogar. El hogar. Dramatización hogar. Sector del hogar, Muy de hogar, de arte, de música. Sector de juegos. De música, de cuentos. A ver, Sandra. Ok, Sandra. Sí, Miss. ¿Cómo se llama el sector donde van todos los bloques? Donde va una serie de elementos que pueden ser plásticos, maderas, conos. ¿Cómo se llama ese sector? De construcción. A ver, yo cuando pregunto a alguien,
Los demás calladitos. Cuando yo les pregunte, ahí responden. Estoy haciendo mi cierre de la clase, por favor, ¿ya? Y a ver, Doralisa, Doralisa, ¿cómo se llama el sector donde tenemos, por ejemplo, los rompecabezas? Doralisa. No está Doralisa. María Liz Fasana. María Liz Fasana. Hola, Miss, buenas noches, ¿me escucha? Hola, hola, ¿cómo se llama? El sector donde guardamos los rompecabezas. Miss, buenas noches, ¿me escucha? Yo no le escucho, Miss. Ya, dime, ¿no me escuchas? ¿Y cómo me has respondido si no me escuchas? Miss. Dime, ¿cuáles son, cómo se llama el sector donde van los rompecabezas? Lisbeth Joyce. Lisbeth Joyce. Lisbeth. Coberturas también. El sector de Lisbeth. matemáticas. ¿Cómo se llaman el sector donde van las rompecabezas? Donde van tal vez los plantados. Un razonamiento matemático. A ver, Dina Condori, ¿cómo se llama el sector donde van los rompecabezas? Los juegos tranquilos, Miss. Juegos tranquilos, ahí se ponen tarjetas lógicas, se ponen rompecabezas, se pueden colocar, digamos, ¿no? De juegos de, muchos le dicen matemáticas, pero no estamos en matemáticas, estamos con estos juegos tranquilos, podemos desarrollar en los niños procesos matemáticos, ¿ya? Bien, les agradezco a cada uno de ustedes su participación, dar lectura a las diapositivas para que puedan interiorizar el contenido temático de esta semana. Muy buenas noches y gracias a cada uno de ustedes. Gracias, señorita Viviana. Gracias. Gracias, Miss. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Gracias. Gracias, Miss. Hasta luego, Miss.